Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. A Quinn nunca le interesaron mucho las fiestas, o mejor dicho, nunca le habían gustado, ya fuera el Songkran, Navidad o incluso Año Nuevo. Cada día era simplemente un día cualquiera para ella. Sin embargo, desde que Bonita se convirtió en una parte importante de su vida, esos días ordinarios se habían vuelto especiales. Ya no los disfrutaba por sí misma, sino porque en esos momentos podía ver la sonrisa y la alegría en el rostro de la otra persona. Queen, ¿se ve bien si hago esto? La pequeña figura preguntó con voz dulce, con el rostro serio y decidido, mientras decoraba un árbol de Navidad de 2 metros en la esquina de la habitación. Medias rojas y blancas colgaban bajo el árbol, aunque sabía que Papá Noel no vendría con regalos. Pidió un deseo. Sí, se ve hermoso. Queen no se refería a las decoraciones, sino al pijama rojo y a la diadema de cuerno de reno. Dijiste que se veía hermoso, pero tus ojos ni siquiera miran el árbol. Bonita hizo pucheros y murmuró. Por eso pregunto, ella dijo, pero Quinn levantó la cabeza de la tableta. Su mirada se fijó directamente en ella, sin siquiera molestarse en mirar a otro lado. ¿No te importa en absoluto? Aunque la queja no fue fuerte, Quinn pudo escuchar cada palabra claramente, e incluso pudo ver la mirada frustrada en sus ojos mientras la miraba, porque en lugar de decorar juntas el árbol de Navidad, Quinn había elegido leer noticias económicas en su tableta. La decoración se ve bien, pero ¿por qué solo hiciste en la mitad inferior? La parte superior está completamente vacía. Está demasiado alto, no puedo alcanzar. Bonita dijo esto indirectamente, esperando que su respuesta hiciera que Queen se levantara del sofá y la ayudara. La escalera está en el almacén. La declaración que confirmaba que Quinn no tenía intención de ayudar ni participar hizo que Bonita se sintiera decepcionada. Antes había trabajado tan duro que apenas tenía tiempo para estar juntas. Si no fuera por las vacaciones anuales que les otorgaba la empresa, probablemente no habrían tenido un momento para estar juntas. Gracias por decírmelo, dijo Bonita. No esperaba que Quinn fuera dulce. Sabía que no era su naturaleza, pero no se había dado cuenta de que podía ser tan fría. Poco a poco la dulzura entre ellas se desvanecía. O tal vez simplemente era que ella misma ya no era tan atractiva, lo que hacía que la otra persona se sintiera aburrida y reacia al acercarse. La pequeña figura dejó todos los objetos en sus manos. Reunió todos los adornos, campanas, muñecos de nieve, cajas de regalo, Papá Noel en miniatura, calcetines y renos, y los metió en una caja para no arruinar la decoración y molestar a la otra persona, a quien ni siquiera le importaba lo que hacía. Luego se levantó y caminó hacia el almacén, mientras se limpiaba con la mano las gotas que se acumulaban en las esquinas de sus ojos mientras se apresuraba. En un pequeño almacén como ese, la escalera no fue difícil de encontrar, pero la joven pasó casi 5 minutos dentro, dejando caer en silencio las lágrimas de decepción de sus ojos. Luego pasó otros 5 minutos conteniéndose para no llorar y recuperando la compostura, porque si de repente dejaba de decorar el árbol de Navidad, la otra persona podría sospechar. Bueno, después de hoy, decidió que ya no se molestaría en intentar este tipo de cosas. Si a Quinn no le importaba y la ignoraba, tal vez con el tiempo ella también perdería el interés. Por suerte, la escalera de aluminio era bastante ligera, así que Bonita la levantó sin mucha dificultad. Al volverse y ver a su amante aún pegada a la pantalla de la tableta, apretó los labios con fuerza. Desplegó la escalera y continuó en silencio con su plan original, sin preguntar nada más. Ambas parecían haber abierto sus propios mundos y claramente vivían en ellos.
Bonita colocó un adorno de media luna en la copa del árbol de Navidad, pequeñas luces del tamaño de una moneda de 10 centavos que rodeaba, iluminaba todo y lo hacía brillar. La joven decoró el árbol con todo lo que quiso y luego bajó de las escaleras para admirar su trabajo. Sus finos labios se curvaron ligeramente en una gran sonrisa de satisfacción. Al menos esa belleza le hacía sentir un poco mejor. Bonita sacó su teléfono y tomó una foto desde el ángulo que quería. Luego apagó las luces decorativas, dobló la escalera y desapareció de nuevo en el almacén. Quinn permaneció en silencio, observando las acciones de la niña con indiferencia. Al ver que no preguntaba ni miraba hacia atrás ni buscaba aprobación, sintió una punzada en su corazón. Bonita ya había perdido toda la alegría y la ilusión navideña en el momento en que dejó de recibir atención. Sintió una mezcla de sorpresa y decepción. La joven decidió esconderse en su habitación, pero cuando más lo hacía, más se daba cuenta de que no ayudaba, así que se dio la vuelta y se quedó ahí. Entonces se quedó mirando fijamente el techo blanco. Tras observar la habitación un buen rato, de repente sintió que nada le pertenecía. Ese caro departamento, la habitación del piso de arriba, el sofá, el televisor, el armario, los cosméticos, nada de eso era suyo. Se sintió como una persona inútil y vacía, entrando en un lugar que no le pertenecía. Bonita tenía trabajo y algunos ahorros en su cuenta bancaria, pero no mucho, solo suficiente para vivir cómodamente y mantener su estilo de vida actual. Si realmente tuviera que valerse por sí misma, podría hacerlo fácilmente. Quizás simplemente no estaba acostumbrada a vivir sola. Si tuviera que volver a vivir sola, podría hacerlo. Una voz dulce y alentadora habló dentro de ella antes de que la pantalla de su teléfono cambiara a la búsqueda de habitaciones, departamentos y condominios baratos cerca de su lugar de trabajo. ¿Qué estás buscando? Estaba demasiado concentrada en el teléfono como para notar que la puerta del dormitorio se abría y que Quinn se acercaba, pero no demasiado tarde para que Quinn viera lo que buscaba. Bonita apagó la pantalla de inmediato al captar la mirada fría de su amada. No estoy buscando nada. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.